Murillo, directora regional del INEGI, para que me diseccione las cifras, porque salimos mal en transporte, salimos mal en corrupción, en calles. Bueno, pues, ¿qué Sonora tenemos? La verdad estoy yo un poco impresionado de esos niveles y qué será suficiente. Bueno, bienvenidos los dos. Bienvenida Irma, buenos días. Nicolás, buenos días. Al contrario. Pues buenos días, Luis Alberto, y buenos días al auditorio. Esta es la encuesta de calidad de impacto gubernamental, ¿no? Que aquí la directora del INEGI pues puede darnos muchos más detalles técnicos, ¿no? Yo quisiera nomás empezar diciendo que es una encuesta mucho más amplia que la corrupción, e incluso para mí no es el mejor medidor de la corrupción. Sí hace recauda o recoge una información importante porque le pregunta a la gente si tiene experiencia de corrupción o si ha observado corrupción. El problema es que la corrupción en México es oculta y por definición ataca a todos, victimiza a todos, no individualiza la corrupción. Cuando se deja de hacer una obra o se hace mal, no es que no me están afectando, o no lo tomo a veces en lo personal, ¿no? Que un puente esté mal hecho o que se hayan perdido 5 millones en una obra, ¿no? Entonces, ese es el tipo de corrupción que yo pienso en. Entonces, aquí la encuesta pregunta a la gente si ellos han observado y si ellos han sido víctimas. Y si efectivamente Sonora sale, algo mal, déjame ver, porque también te digo, es mucho más amplia porque incluye otros servicios que también incluso hay 2 o 3 en los que Sonora sale pues muy mal librado, ¿no? Y quisiera tener tiempo de mencionarlos, pero digamos, aquí la pregunta es, la manera como mide la corrupción es de cada 100,000 habitantes, ¿qué tantos, en primer lugar, observan corrupción? Y en México el promedio nacional es de 12,590 de cada 100,000, ¿no? Uh-huh. Y en Sonora, en este caso, tiene una tasa más alta, que es de 14,097, ¿no? O sea, estamos arriba del promedio nacional. Quiero decir que esta es la tercera encuesta, sería interesante compararlo con la segunda y la primera, ¿no? Con datos que yo no tengo aquí ahorita. El estado en el que donde más se percibe corrupción, aquí veo que es en parte de Chihuahua, donde son 17,000, bueno, la Ciudad de México 16,000, bueno, y en Sonora son 14,000 de cada 100,000 habitantes. El otro dato que trae de la corrupción es, el dato es de la gente que ellos han padecido, se han sentido víctimas de la corrupción, ¿no? Este dato que acabo de decir de los 14,097 habitantes, porque está el otro de los que han observado, y en ese a nivel nacional es 30,097, y en Sonora son 33,000, o sea, en Sonora se ve mucho más la corrupción que el promedio nacional, ¿no? Y yo creo que es mucho tiene que ver con el sexenio de gobierno que acabamos de pasar. Y como te digo, yo el problema que veo es que la corrupción está hecha para no verse, ¿no? No la experimentas tú en lo personal, ni siquiera en lo familiar. Cuando se pierden 600 millones de un préstamo del presupuesto, el afectado es el erario público y se hace una distribución social, ¿no? Bueno, esa sería una cuestión, pero es muy valiosa la encuesta porque pues da la medición de la percepción, ¿no? Yo quisiera señalarte que Sonora fue el último lugar en calles y avenidas. Aquí preguntan sobre el estado de las calles, porque es una encuesta sobre servicios gubernamentales, entonces son como 6, 7 servicios, y en Sonora es el estado peor evaluado, donde la gente ve las calles en más situación. ¿Pero cómo? Pues también tiene que ver que Hermosillo, la satisfacción con las calles, mientras que, estaba buscando el promedio nacional. No sé si es de 21%. Pero sí da mucho el pulso, por ejemplo, como terminó Hermosillo, si es 2015, Hermosillo terminó hecho pedazos, y Cajeme también. Y habiendo tenido un programa que se llamaba Todo Pavimentado, ¿no? Algo así. Solamente 8.2% de la población se declara satisfecha con el estado de calles y avenidas. A los cajemenses y a los hermosillenses terminaron igual. Pero aquí lo llamativo es que Sonora es el último lugar nacional. O sea, por decirte algo, Sinaloa es el 19%, 19.6%. Uh-huh. Aguascalientes, que es de los más altos, es 22%. O sea, es el primer lugar en las peores Baja calles. California, sí, es el
es el estado, junto con Baja California Sur, el estado más mal evaluado en carreteras, digo, en calles y avenidas. Me refiero que es en el ámbito urbano, creo, más bien. O sea, son servicios municipales, ¿no? De sus ciudades. Sí, de sus ciudades. Entonces, es el estado, incluso estamos muy abajo. Chiapas es 11%, Oaxaca 12%, Puebla 13%, Guerrero es 11%, en Sonora 8%. Solamente hay un estado, solamente hay un estado donde evalúan más mal las calles y avenidas, que es Baja California Sur. Sonora es el penúltimo a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese dato me llamó a mí la atención. El otro que me pareció también muy interesante es el dato de donde la gente, porque al contrario de la corrupción, es algo que la gente vive directamente en su casa, es si considera que el agua de la llave es bebible, ¿no? En el agua potable, ¿no? O sea, si considera que se puede beber. En Sonora el 27% de la población consideró que el agua es bebible, ¿no? Pero dijéramos, Guanajuato es 44%, Querétaro es 40%, Sinaloa es 32%, ¿no? No es el más bajo Sonora, pero sí está, digamos, creo yo que es una cosa que hay que trabajar más, o sea, no fomentar este mercado alternativo de aguas purificadas y aguas embotelladas y dar un buen servicio bebible, ¿no? Un estado que está más mal evaluado que Sonora y algo más abajo en si el agua se puede beber y qué considera la gente es Baja California, que es 5.1%, ¿no? Ahí se entiende, el agua llega de mucha distancia, bueno, por un acueducto y todo, y en Sonora es 27%. Los que consideran que el agua es bebible. O sea, aquí mientras más bajo es más malo, ¿no? En Chihuahua el 48% de la gente considera que el agua se puede beber, ¿no? Entonces, ese me pareció un dato pues muy significativo y muy práctico, porque la gente ahí sí sabe de este asunto, ¿no? Y la otra cuestión es la del transporte. Aquí yo me concentraría, pregunta pues varias cosas, son en realidad 8 preguntas sobre el transporte. Y bueno, la que más viene graficada y en la que viene datos sobre Sonora es el estado de las unidades del transporte, ¿no? Y aquí dijéramos que, aquí se le preguntaba a la gente si considera que las unidades de transporte están en buen estado. En Sonora el 20% se consideró satisfecho, o sea, que las unidades de buen estado. En Sinaloa, nuestro estado vecino del sur, es 45%. Aparentemente la gente considera que no está tan mal el transporte allá. En Baja California es 29% y en Chihuahua 17%, ¿no? Entonces, repito, para Sonora el 20.1% de la población consideró que las unidades de transporte están bien. Por irme al centro del país, los estados más bien evaluados en unidades de transporte serían Hidalgo 52%, Tlaxcala 74%, Michoacán 54%. O sea, ahí la gente o existe buen transporte, buenas unidades de transporte público, o la gente las percibe así, ¿no? Pero entonces, ¿estamos reprobados en calles, transporte y corrupción? Pudiéramos decirlo. Pues calles, transporte, bueno, yo mencioné también lo de si el agua es bebible, que son los datos que me pareció donde Sonora no sale bien evaluado. Y sí, digo, la respuesta pudiera ser sí, estamos con bajas calificaciones, diría yo, ¿no? No sé, habría que ponerlo donde está la línea de reprobación, porque no en todos los indicadores el rango es muy alto, ¿no? Por decir algo, en la unidad del transporte no hay ningún estado del país que sea más del 50%, donde consideren que es satisfactorio, y en agua potable pues hay los más altos 40 y tantos. Entonces, digamos, en esos rangos tendríamos que ver cuáles son los niveles de reprobación o las líneas, ¿no? Pero además también enfatizar que pues son cuestiones de percepción, y la percepción, claro, tiene que ver mucho con la realidad, pero a veces hay que hacer algún análisis ahí. ¿Qué se tiene que hacer, Nicolás? Bueno, yo digo, aquí lo que a mí más me llamó la atención es lo de calles y avenidas, que estamos en problemas, somos de los estados más mal evaluados, ¿no? Que donde la gente percibe que sus calles no están bien en calles y avenidas en Sonora. Entonces, bueno, ahí trabajo municipal, diría yo. Esta es una encuesta urbana, ¿no? No le preguntan a la población rural, es básicamente a población de ciudades. Y pues hay que trabajar en calles. Yo diría, pues hay que tener más cuidado con, no sé si consideramos que no es
la política debiera de ser que debemos de beber el agua de la llave, pues yo diría que habría que tener por un lado más cuidado. Claro, aquí en Hermosillo tenemos condiciones muy particulares, ¿no? Pero por un lado más difusión y realmente más transparencia en qué se hace para que el agua sea bioquímicamente bebible o potable, ¿no? Y tener yo sé que por ejemplo en Sinaloa, en Los Mochis, tienen ellos presumen, el organismo de Los Mochis, de que su agua es buena para beber en Los Mochis. Aquí en Sonora, pues hace poco el director del organismo, él dijo que en su organismo se iba a beber agua de la llave y que iban a promover eso. Entonces, y bueno, la corrupción pues ya es el tema de caballito de batalla, ¿no? Donde hay mucho que trabajar, ¿no? Y el transporte, pues yo aquí requeriría un análisis más profundo, porque sí es problema las unidades, pero aquí hay un problema de diseño, ¿no? Del tipo de concesiones, como ahora se quiere hacer con la basura y etcétera, ¿no? Así con estos servicios, ¿no? Pues Nicolás, te agradecemos mucho. Digo, yo por mí puedo seguir, pero tienes que ocuparte. Sigo con la directora de INEGI para que me siga interpretando datos duros del INEGI que saca sobre transporte. Insisto, pues para mí estamos reprobados, pero que ella me diga, tú dices calificaciones bajas, pero nos están evidenciando calles, ese dato duro no lo traíamos, las peores calles a nivel nacional, y tiene mucho que ver que es 2015 por el resultado de las administraciones en Cajeme y Hermosillo. Hermosillo, las calles ya sabemos cómo terminaron, y en Cajeme igual, la gente se queja igual de los resultados. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, buenos días a todos. Voy a hacer un corte y sí continúo con la directora del INEGI. Colegio de Sonora invita y comentarios de la audiencia. El Colegio de Sonora te invita a asistir a la presentación